Bueno, entonces, el tema, bueno, ya saben, es de funciones de resumen, ¿sí? Y obviamente la definición de funciones de resumen es muy sencilla, o sea, son funciones que nos van a permitir resumir datos de nuestras tablas, así de simple, ¿sí? De información que no está resumida, o otra forma de decir eso es información desagregada, podemos resumirla, ¿sí? Acá hay 5 de varias, o sea, no, son algunas más, pero son las 5 más utilizadas. Después hay algunas otras que tienen que ver con un poco de estadística, ¿sí? Para calcular desvío estándar, varianza, ese tipo de cálculos estadísticos. Pero en general con estas 5 es más que suficiente, ¿sí? Y como pueden ver, son funciones que son muy comunes de utilizar en qué software, además de obviamente en SQL, pero en qué software es común hacer este tipo de cálculos. Claro, en planilla de cálculo en Excel es muy común tener un conjunto de datos sin resumir y con esto o con una tabla dinámica, bueno, en realidad la tabla dinámica tiene mayor capacidad de resumen, pero con las funciones incorporadas de Excel o con lo más sencillo de tabla dinámica, hacer esto mismo, ¿no? Contar, sumar, promediar, calcular el máximo, el mínimo, ¿sí? Así que si alguna vez hicieron alguna tabla dinámica o utilizaron alguna de estas funciones, van a darse una idea de qué es lo que hacen, ¿sí? Resumen información, eh, permite contar, por ejemplo, sumar elementos numéricos, promediar elementos numéricos también, obtener el máximo y el mínimo, ¿sí? Claro, sí, las tablas dinámicas son lo mejor. Acá voy a hacer una aclaración, igual creo que más adelante lo dice, pero count, ya vamos a ver, es un caso aparte, ¿sí? Porque admite, estos son funciones, quiere decir que tienen parámetros. En su parámetro admite prácticamente de todo, ¿sí? Pueden ir columnas de cualquier tipo, numéricas, de texto, de fechas, ¿sí? Incluso puede ir toda una fila en count. En cambio, en las 4 que vienen abajo, no. Tienen que ir columnas con datos, ¿sí? Específicos. Y de esas 4, SUM y ABG necesitan columnas numéricas y max y min necesitan, bueno, cualquier tipo de columna. Puede ser texto, puede encontrar el máximo, el mínimo en texto, en fechas, en valores numéricos, ¿sí? También hay otra diferencia entre estas 5 que hay acá. Count es la única que no nos va a devolver null, ¿sí? Count siempre va a devolver un número. En cambio, las otras 4 puede devolver null, llegado al caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacer el ABG de una tabla que no tiene absolutamente ningún dato, lo que va a hacer es devolverme null, ¿sí? En cambio, count, si yo se lo ejecuto sobre una tabla que no tiene absolutamente ningún dato, lo que me va a devolver es 0. Esa es una diferencia importante, ¿sí? Entre estas funciones. Count siempre nos va a devolver un número, en cambio las otras, si no tiene información para calcular, nos va a devolver null, ¿sí? Claro, el ABG va a ignorar las filas que tengan null. Exacto, exacto. Entonces, si uno quiere hacer el promedio de la otra manera, lo puede hacer usando las dos primeras, ¿no? Usando la suma y dividir por la cantidad, y cuando divide por la cantidad, ahí no cuenta incluso los nulls y listo. Pero si no, con el ABG siempre nos va a ignorar los nulls. Lo mismo con el SUM. No va a sumar null porque es imposible de sumar, ¿sí? Lo mismo max y lo mismo min. Así que eso es algo a tener en cuenta, ¿sí? Bien, volviendo acá, entonces, permite que información, ¿sí? Que se encuentre desagregada se resuma. También es posible que lo vean en algún apunte, en algún texto como funciones de agregado, ¿sí? Algo lo que les venía diciendo, que la información desagregada es esa información que no está resumida. Bueno, las funciones de agregado serían como una forma también de conocerlas porque nos permiten resumir. Y estas menciones que les dije de
cómo trabaja max-min y cómo trabaja count con respecto al resto. Andrés pregunta, ¿se puede poner que si es null lo calcule como si fuera un valor 0, por ejemplo, en el ABG? O sea, que el ABG lo tome como si fuese 0, no sé. Sé que se puede hacer que si el ABG te devuelve null, se transforme en otra cosa con isNull, pero eso no lo probé nunca, la verdad. No probé nunca decirle al ABG, no sé si se puede, decirle a las funciones de resumen que al null lo tomen como un dato, ¿sí? Como 0, por ejemplo. Habría que googlearlo y ver si se puede. Bien. Y acá voy a usar este dataset así como inventado de información climática de diferentes países para ejemplificar todo el tema. Y después hacemos consulta de selección, pero con la base de datos que estamos trabajando ahora, que es la de los cursos, ¿sí? Las universidades, la universidad. Pero acá vamos a usar una muy chiquita porque si no, si hay muchas tablas, muchos datos, es difícil de seguirlo, qué hace cada función, ¿sí? Algunas cosas para tener en cuenta de esta tabla, bueno, representan diferentes ciudades y países en diferentes periodos, ¿no? Son mediciones de temperatura y de lluvia. Null representa de que el medidor no registró la información. O sea, cuando lluvia es null, no podemos saber si llovió o no llovió. No está el dato. Cuando lluvia es 0, no llovió. Y cuando lluvia es distinto de 0, sí llovió. Lo mismo con la temperatura. No puede no haber temperatura en el planeta, ¿sí? Entonces, si la temperatura de una ciudad es null, es porque el medidor no funcionó, no la pudo capturar. Capturó una cosa y no la otra, entonces tenemos null, ¿sí? Bien. Sabido esto, entonces vayamos viendo los ejemplos de cada función. Acá hay ejemplos de qué se podría obtener con las funciones de resumen. Como pueden ver, son listados, son resultados que lo que hacen es cuantificar y cuantificar agrupado por algún criterio, como por acá, por ejemplo, por cada país el promedio o por cada país la temperatura máxima, en base a contar, sumar, promediar, calcular el máximo y el mínimo, ¿sí? Son esas 5 cosas que se pueden hacer. Y entonces, la primera... Perdón, ¿cómo, Jerónimo? ¿Se puede hacer tipo una mínima pero con una restricción? Por ejemplo, la mínima mayor a 0. Sí, le No pones sé. un where. Ah, mira. Sí, ahora lo vemos, lo vamos a ver. Pero si vos no le pones nada, lo hace sobre cualquier dato, con lo que haya. Si le pones restricciones de tipo, por ejemplo, where, le estás diciendo, bueno, calcular la mínima, pero se tiene que cumplir esto en las filas que vas a calcular la mínima. Se puede, sí, sí. Bien, vamos, me parece a mí por de la más difícil. Count, me parece, si bien es un resultado muy sencillo, count, cuenta, es difícil de entender las diferentes variantes que tiene count, ¿sí? Entonces, me parece que es una de las más difíciles de aprender. Si saben usar bien count, me parece que las otras se entienden por sí solas, ¿sí? Acá, como para que sea más sencilla la consulta, le fui pintando con un color lo que sería el where, ¿sí? O lo que utilizaría para hacer la contabilización. Entonces, la consulta en sí lo que pide sería contar cuántas mediciones de lluvia hay, ¿sí? O se realizaron correctamente. Entonces, el valor de lluvia tiene que ser un valor numérico distinto de null. 0 es un valor correcto, pero si tiene null, no. Entonces, hay dos formas de resolver esto. Yo puedo poner select count y entre los paréntesis el nombre de la columna que quiero que cuente, y el from de la tabla, obviamente eso ya lo conocen, y si hiciera falta un join lo hago, todo eso ya debería ser entendible, pero lo que se incorpora ahora es que esto, en lugar de traerme todos los valores de lluvia, lo que va a hacer es contar cuántos valores de lluvia hay y me trae ese dato solamente. O sea que el resultado de esta consulta lo único que me va a volver es un 8, ¿sí? Que son los 8 registros que tienen un valor en lluvia distinto de null. Eso es lo que hace el count. Entonces,
Si yo a un count, entre paréntesis, le paso el nombre de una columna, lo que va a hacer es contar todos los valores que hay en esa columna en cada fila y que no tenga null, ¿sí? Eso es lo que hace. Count de una columna cuenta todos los valores de esa columna que no sean null. En cambio, si pongo count y pongo asterisco como está abajo, lo que hace count asterisco es contar cuántas filas da el resultado. O sea que si yo pongo select count asterisco from mediciones, me va a decir cuántas filas tiene la tabla. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera resolver lo que dice arriba usando count asterisco, como lo que va a hacer es contarme todas las filas, yo tendría que decirle con el where de que no quiero que la columna lluvia tenga null, ¿sí? Entonces, lo pongo de esta manera. Le voy a decir que el valor de lluvia no sea nulo. Entonces, de esa manera también tendría un resultado que da 8, ¿sí? Importante entonces, count de una columna cuenta todos los valores de las filas que en esa columna sean distintos de null. Y count asterisco cuenta filas. ¿Cuántas filas hay? ¿Sí? Bien. Pasemos a este ejemplo, que es lo que le decía antes. Count, cuando no tiene datos, ¿sí? Ya sea porque le puse un nombre de columna o le puse un asterisco, pero si no tiene datos, no va a devolver null. Lo que nos va a decir es que hay 0 registros con esa contabilizados, ¿no? 0 registros. Entonces acá le estamos pidiendo que nos cuente cuántas mediciones hay de la ciudad de Bahía Blanca, y como no hay ninguna ciudad de Bahía Blanca o no hay registros de medición de Bahía Blanca, nos devuelve 0, ¿sí? Y esa es la diferencia de count con respecto a las otras funciones de resumen. Es la única que siempre devuelve un valor numérico. En las otras podría llegar a devolver null en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, en esta misma, si yo utilizara la función para calcular el máximo, como no hay máximo para la ciudad de Bahía Blanca, no nos puede decir que es 0, ¿se entiende? Porque 0 es algo. 0 es un día frío, pero que podría tener en algún lado, por ejemplo en Siberia, días mucho más fríos. Y 0 podría ser la máxima, porque ese día hizo calor y se fueron a la playa, ¿sí? En cambio, null es nada. Entonces, si no hay nada para mostrar con max, con min, con sum, con ABG, nos va a devolver null. Count es el único que nos va a devolver un valor numérico. Lo devuelve en una columna, sí, nos devuelve una columna y una fila con ese dato, con un 0, con un null, con lo que sea. En estos ejemplos, ¿sí? Bien, pasemos entonces de count a la siguiente función de resumen que van a estar utilizando seguramente, que es sum, ¿sí? Sum, como su nombre lo indica, lo que va a hacer es sumar, ¿sí? Suma todos los elementos de la columna que le indiquemos, tienen que ser numéricos, y nos devuelve el resultado de la suma, ¿sí? Es la función suma de Excel, básicamente. Entonces, en este caso, vamos a sumar todos los milímetros de lluvia de una ciudad en un año, en particular, de Seúl en el año 2020. Entonces, lo que hacemos es el sum de la columna que nos interesa sumar, que es lluvia, from la tabla, y el where, bueno, ya lo conocen. Le pido que sea solo la ciudad, Seúl, y solo el año de la fecha 2020. ¿Sí? Suma cada valor. Ahí creo que también los marqué, ¿sí? Fíjense como ahí null no lo puede sumar, porque no es nada, no afecta, no es 0, pero tampoco puede sumarse. Entonces nos devuelve 150. Y fíjense que si yo hiciera esta misma consulta, pero en el year, en lugar de poner 2020, pusiese 2019, esto, están viendo los datos, ¿no? Si fuese Seúl y 2019, lo que nos va a devolver es null, ¿sí? No nos va a devolver 0, nos va a devolver null. Y si yo pusiera Seúl del 2018, aunque no haya fila con esa combinación, también nos va a devolver null, ¿sí? Cuando no puede traer un dato numérico porque no encontró nada para sumar, ya sea porque hay registros que tienen todo null o porque directamente no hay registro con lo que le pedimos, nos devuelven null, ¿sí? Y nosotros transformamos ese null después en lo que queremos o lo dejamos null. Bien. Sum sin datos, lo tenía, me había olvidado. Sum sin datos, entonces devuelve null, ¿sí?
Acá puse Córdoba, pero tranquilamente podría ser Seúl en el 2019, también nos va a devolver null, ¿sí? Bien, pasamos entonces al siguiente, que es el average, o ABG, que lo que hace es calcular el promedio. El promedio, de vuelta, tiene que tener datos no nulos para promediarse, lo que hace es sumar y dividir por la cantidad, obviamente. Si todo lo que nosotros les decimos que promedie no tiene valores, ¿sí? No hay filas para promediar, nos va a devolver null. ¿Bien? Entonces acá lo que le pedimos es que promedie la temperatura del año 2019. Entonces lo que hace es suma los valores, los divide por la cantidad de filas y nos devuelve el promedio. ¿Bien? Bueno, max y min son las más fáciles de usar, creo, cuando estamos trabajando de esta manera. Después vamos a ver que hay una variante cuando usemos el group by, pero por ahora max y min son muy entendibles. Lo que hacen, devuelven el valor máximo o el valor mínimo, y ese valor en el que busca o en el que le suministramos para calcular el máximo y el mínimo puede ser una columna con cualquier dato. Puede ser fecha, texto, valor numérico, lo que sea, ¿sí? Entonces, fíjense acá, utilizado sobre una temperatura, que son números, nos devuelve la temperatura más alta, pero el min, por ejemplo, sobre una fecha nos devuelve la fecha más chica, es decir, la más antigua. Tiene esa versatilidad las dos funciones, y si no tiene datos para devolver, ya saben, devuelve null. ¿Bien? Hasta acá entienden entonces cómo se usan, para qué se usan cada una de las funciones y las variantes estas de que devuelven null y cuál es la única que no devuelve null, ¿no? Ángel, Sí. ¿podrías repetir un segundo que me quedó picando la del asterisco de count? Sí. No. Acá. Sí. Count se puede usar de estas dos maneras. También, la Sí. única que se puede usar de estas dos maneras. Le puedo decir qué columna quiero que cuente, ¿sí? Y lo que va a hacer es, por cada fila, en realidad tampoco es tan así por cada fila porque depende del where, ¿no? Pero de lo que traiga con el where incluido, lo que va a hacer es buscar adentro de esta columna los valores que no son null, y eso es lo que va a contar. Todas Sí, perfecto. los datos que no sean null. En cambio, count asterisco lo que hace es contar las filas que haya en el resultado, ¿sí? Indistintamente de qué columna sea, porque como no le suministramos columna, lo que hace es contar filas. Como cuenta filas, si yo quería que sean, en este caso, ¿Las filas de todo mediciones? claro. Acá Ah, listo, ya está. las filas de todo mediciones cuando no tenga, donde la lluvia no sea nulo. Ya, gracias. Gracias, Eso es gracias. lo que hace. Bien. Bueno, y vamos entonces ahora a esta cláusula, ¿sí? Que se utiliza en general con estas funciones, que lo que nos permite hacer es agrupar datos, ¿sí? Yo podría agrupar por fecha, por país, por ciudad, por diferentes valores que tenga en la tabla, y eso hace que las funciones de resumen, bueno, adquieran una utilidad mucho mayor, porque hasta ahora todo esto lo que hacía era resumir la tabla, pero nos devolvía un solo dato de toda la tabla, ¿sí? Entonces yo no podía decir cosas como tráeme la temperatura más baja de cada país, porque lo que hacía era traerme la temperatura más baja de toda la tabla, ¿sí? Si yo quisiera para cada país la temperatura más baja, entonces ahí tendría que usar el group by, ¿bien? Entonces, group by nos sirve para agrupar información. Por ejemplo, acá, este ejemplo. Yo lo que quiero es saber ahora cuántas mediciones hay de la tabla de mediciones, pero por cada país. Entonces, lo que hago es traer el nombre del país y el count asterisco, que me va a contar cuántas filas hay de la tabla de mediciones, y le digo que agrupe por país. Entonces, lo que va a hacer esto es, para cada país va a contar, ¿sí? Es como que armaría como un vectorcito de países y va a contar cuántos registros hay para cada país y va a dar un resultado como este, ¿sí? Yo puedo poner todos los niveles de agrupamiento que quiera. Yo puedo poner ciudad y país, por ejemplo, podría poner tranquilamente. Y lo que va a hacer es utilizar esas dos
columnas como criterio de agrupamiento. Acá vamos a ver un ejemplo en el siguiente, donde hace eso. Por país y por ciudad, la cantidad de mediciones. Y le voy a pedir que agrupe por país y obviamente por ciudad. Entonces, me trae el nombre del país, el nombre de la ciudad y cuántos registros hay de cada uno. Bien. No sé si los datos son correctos, me parece que sí. Buenos Aires 2, Córdoba 2, sí, está bien. Sí, claro, al count se le puede agregar una... De hecho, este no lo tiene para que tenga menos texto ahí, pero ese count claramente tiene un alias cantidad, porque si no, no te trae ese nombre. Entonces hace... Sí, podría decirse que hace esas combinaciones. Lo que hace es agrupa por estos dos criterios, ¿no? Cuenta, pero cuenta por la combinación de nombre del país y nombre de ciudad. Así que nos va a dar la cantidad que hay en esa combinación. Obviamente, si yo sumo todos los que son de Argentina, nos tiene que volver a dar como en la anterior, cuando era sobre el total del país. ¿Sí? Nos tiene que dar lo mismo. Y si yo sumo todo esto, es muy probable que me tenga que dar igual que la cantidad de filas de la tabla. ¿Sí? Obvio que ahí va a entrar en juego también si hay where, claramente. Lo bueno de esto es que yo podría, si le saco el count y le saco el group by, ver los datos y después cuando aplico el count me tiene que dar eso, pero resumido. ¿Sí? Eso, pero con la cantidad. Primero, el order by va siempre al final. Entonces, primero va el group by. Ángel, consulta. Ahí en el que se ve ahora, ¿no? ¿Qué pasa si el group by pones ciudad-país? ¿Te invierte el orden de las columnas? No, el orden de las columnas es el que vos le decís acá. Te diría que es lo mismo, ahora lo probamos. Te diría que es lo mismo. Lo que sí no podría pasar es que vos le digas que traiga país, ciudad y cantidad y que solo agrupe por país. Eso no se puede resolver. Porque si traes país y ciudad y solo agrupar por país, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, eso es un error de sintaxis. Básicamente, el group by siempre tiene que ser los elementos de la selección que no son resumidos, tienen que ser todos. Pueden ser más en el group by, pero no pueden ser menos. Eso es importante, ¿sí? ¿Qué más? A ver, el ordenamiento, si no se le pone, no hay garantía de cuál es el ordenamiento, ¿sí? Así que si quieren que tenga un ordenamiento asegurado, le ponen ustedes el order by. Yo acá no se lo puse y estos datos que puse ni siquiera los saqué del SQL, ¿sí? Los armé con Excel, así que es lo que tenía. Así que si lo ven desordenado es porque lo hice yo y no le apliqué ningún ordenamiento. Bien. Y fíjense que el group by se puede sacar con información que proviene de una función, como por ejemplo la de year. Entonces esto lo que hace es agrupar no por fecha, porque por fecha sería una cosa distinta, sino por año de la fecha. Y lo que pide en este caso es la temperatura más alta de cada año. Entonces, lo que hago es, en este caso, decir, bueno, trae el año de la fecha de medición y la temperatura máxima. Y fíjense que acá no es que me trae una única temperatura y le pone ese mismo valor a cada fila, porque no tendría sentido. Lo que hace es, por cada valor que yo pido agrupar, ¿sí? Por cada año en este caso, busca para ese año cuál es la temperatura máxima. Entonces, si nos fijamos, 2019 tiene que tener como máximo la temperatura 22, o sea que no tiene que haber otra en 2019 más alta que 22, nos devuelve eso. Y con 2020 lo mismo, busca cuál es la temperatura más alta del año 2020 y nos devuelve ese valor, ¿sí? Eso es lo que hace cuando tenemos max o cuando tenemos min y agrupamos, lo que hace es buscar el máximo o el mínimo dentro del agrupamiento. Cuando no le ponemos agrupamiento, busca el máximo o el mínimo de toda la tabla o de lo que le pidamos que busque. O aplica el max para cada elemento agrupado, exactamente. Eso mismo hace. Yo podría decir que calcule la temperatura máxima del año y mes, entonces para cada año y cada mes va a buscar cuál es el valor más grande y se queda con el valor más grande. Lo que haría es que trae más datos, ¿sí? Si yo le pido el año y el mes.
porque para cada año le busca su mes, si hay datos, y nos trae el máximo. Y se le puede poner un where también si quisiera. Yo a esto le podría poner un where para que solo se fije con temperaturas mayores a 0, o solo se fije en un país, o solo se fije en, qué sé yo, si llovió, tiene que haber llovido para que calcule el máximo. Se le puede aplicar lo que se quiera dentro del lugar. Bien, hasta ahí, más o menos, ¿siguen cómo sería la cosa? Bueno, porque esta parte con el group by, acá se pone un poquito más complicado, ¿sí? Sin el group by, cuando es sobre toda la tabla, es más fácil. No hay que preocuparse por eso, es simplemente que resuma toda la tabla y listo. Pero el group by ya es otra cosa. Y encima se le incorpora este último, que es el having, ¿sí? El having lo que nos permite es que información que se encuentra resumida y agrupada se pueda filtrar por una o varias condiciones. ¿Bien? Hace las veces del where, pero no es el where, claramente. El having funciona para columnas que fueron resumidas, ¿sí? Es el where de las columnas resumidas. Esto que se hace con having no se puede resolver con un where. Bien, entonces acá el ejemplo. Cantidad de mediciones por país y ciudad, pero que tengan más de 2 mediciones. Entonces, partíamos de la tabla general, ¿no? La que está toda a la izquierda. Con el group by, hasta el group by, es decir, con esto, lo que hacemos es hacer esta mini tabla resumida, ya la habíamos visto, y el having de eso, lo que hace es, de esa tabla resumida, aplicar el filtro de que lo que contó tenga que ser mayor a 2. Y de eso nos queda solamente uno de los resultados, ¿sí? Sería la ciudad de Seúl, la única que tiene más de 2 mediciones. Eso es lo que hace el having, ¿sí? Permite que un valor que fue resumido con una función de resumen se pueda filtrar. Bien. Cualquier otra cosa que yo quería filtrar, por ejemplo, que haya llovido, que sea de una ciudad en particular o de un país en particular, eso con el where, ¿sí? Los datos que están y que yo no quiero que se filtren, no quiero que se resuman, perdón, es con where. Ahora, si yo resumí la información y quiero que el valor resumido, ¿sí? Se filtre, eso es con having. Así que yo podría aplicar un having a un sum, a un ABG, al max, al min, a lo que yo quiera, le puedo aplicar un having y poner un filtro. Y podría poner también proposiciones lógicas, ¿no? Que esté entre 2 y 5 o distinto de 0, lo que uno quisiera. El having es un where, pero aplicado a una columna que se encuentre resumida. Sería así la forma como de expresarlo, ¿no? Eso haría el having. Permite filtrar como lo hace el where, pero la columna que yo quiero filtrar tiene que ser una resumida. Es decir, tengo que volver a poner la función de resumen para resumirla, ¿sí? Es como filtrar el resumen. Eso es lo que permite hacer. Filtra el resumen. Y el where es para los datos que ya están en las tablas. El having para los datos que se generan producto de un resumen, ¿sí? Exacto, sí, Jero, es así mismo. Bueno, esto es todo por la semana de hoy, ¿sí? Los temas. En realidad no es todo, porque hay una cosita más a tener en cuenta, que está en el count, pero también funciona en el sum y en el ABG, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero estas serían todas las funciones que tendrían que conocer y ahora vamos a ver cada una por separado, o la mayoría por separado, con group by, con having, para que les quede un ejemplo de cada función, de cada caso. Y después tienen ustedes para resolver el TP 2.3, que también tiene, ¿sí? Datos ya, los sets de datos para comparar, algunos resueltos que van a ser los que resuelva hoy, y otros para resolver ustedes, ¿sí? Esta vez son 30,
¿sí? 30 consultas para resolver. Las primeras son muy sencillas, las primeras 10 creo que son muy fáciles, y después ya se empieza un poquito más difícil. Así que bueno, acá tienen para practicar bastante esto, porque es muy utilizado. ¿En qué módulo de un sistema les parece que esto se utiliza con frecuencia y con mucha utilidad? Informes, ventas, todo casi. Claro, cuando yo tengo que hacer reportes, viene esta parte, ¿sí? Porque, a ver, si a mí me dice la directora, dame el promedio de notas de todos tus alumnos del 2020. Y yo no puedo hacer un listado con todas las notas de todo, imprimirlo y decirle, acá están, promedialo vos. No, me pidió el promedio, no le puedo dar el dato crudo y que se encargue de promediarlo, ¿sí? A la parte directiva o la dirección, los módulos que reportan datos ahí, lo que hace es necesitar información resumida. No pueden ponerse a ver 1 millón de ventas para saber si en promedio está bien o está mal. Le tiene que llegar el promedio. Entonces, ahí es donde se hace uso de esto. Y sí, ahí está bueno que lo haya mencionado Silvana eso. Esto en C++ obviamente sería vectores dinámicos, matrices dinámicas, recorrer cientos de registros en archivos para poder elaborar el dato. Acá es simplemente ejecutar una consulta y listo. Y como dice Manuel, es para análisis de datos, es lo que más necesita una empresa o alguien que solicita un sistema que tenga algo de contabilidad o algo estadístico a calcular. Es importantísimo porque le ayuda a tomar decisiones. Vos podés tener todos los registros que quieras, toda la información que quieras, pero esto básicamente lo que te termina diciendo si a fin de mes te generaste más ganancias que pérdidas, por ejemplo. Así que, bueno, básicamente serviría para eso. Bien. A ver, hay una pregunta de Jerónimo que en realidad es una pregunta de Andy y no entiendo la pregunta. Dice, ¿cómo se sabe, en este caso, qué contar? Ángel, no, te quería preguntar, era del anterior, ¿cómo sabía qué estaba contando? O sea, porque no le habíamos puesto la columna, pero creo que es porque le pusiste el OL, el asterisco que es del OL, de todo, no sé, de las filas enteras. La fila, exacto, cuenta fila. Eh, No se confundan y con el asterisco del select, que ese lo que hace es traer todas las columnas. El asterisco en el count es contar todas las filas. Son claro, textos distintos. Claro, y aplica sobre cada agrupación, ¿verdad? O sea, eso lo hace sobre cada agrupación. Y agarra las agrupaciones. Ay, no sé, me hice medio un lío. Bueno, no importa. A ver, vamos a ver de vuelta cuál es la que vos decías. ¿Es esto? Sí, esa última. A ver. Sí, ¿y cómo sabe qué contar? Cuenta filas agrupadas por país y ciudad. O sea que, por así decirlo, pone un contador por cada país y ciudad que encuentre y empieza a contar. Y el Javin lo que hace es, al resultado del contador, lo filtra. Eso es lo que hace. O sea, pero está preguntando que la columna cantidad sea mayor que 2 en este caso, ¿no? Sí. O me estoy haciendo lío. Está preguntando eso. Está preguntando. Pero ahí no dice cantidad en ningún lado. Pero ahí es donde me hago el lío. Cantidad se genera con el count asterisco. Entonces, para vos poner acá abajo en el Javin, no podés poner cantidad. No te lo va a tomar. Tenés que poner la función que te generó el dato para que te generó la claro. contabilización. Esto mismo figura arriba a la derecha, en el select, ¿no? Eso mismo hay que poner. Claro. Lo mismo que generó ok. Ahí, Claro, ahí creo. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hay un poquito de tiempo. Yo. Sí. Ahí te tiraría la columna sin la palabra cantidad, o cantidad por defecto. No. Te lo trae sin nombre. Sin nombre. Le pone un nombre, viste, o sea, una descripción tipo columna sin nombre o algo así, pero la verdad es que no tiene nombre. Para ponerle nombre hay que poner as y el nombre de la columna que quieras que tenga. Yo no lo puse porque no entraba básicamente en la pantalla. No, más vale, olvídate.
pero ya saben ustedes que una columna a la cual no le puse nombre, que no es propia de la tabla, de forma física, viene sin nombre. Y acá abajo, si tuviera el as cantidad, ¿sería así la filtración del having? Sí. ¿O tendríamos que poner algo con cantidad? No. Sería igual, no, sin el alias abajo. O sea, sería select país, ciudad, count, as cantidad, from, group by, y después el having count va igual, pero sin el alias esa vez. Pero no se puede poner having cantidad, porque no lo va a reconocer. Listo. Perfecto, gracias. Bien. Sí, volvemos a entrar una vez más y vamos a ver esto, pero en probarlo, ejecutarlo con datos reales. Esto es teórico, vamos a verlo de forma práctica y después les quedan todas las que no resuelva para que lo resuelvan ustedes. Bien, salgo y vuelvo a entrar, ¿sí? Y seguimos.